Tiene por objeto promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en la cobertura, impacto y desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Es por ello que el día de hoy, 4 de septiembre de 2023, nos encontramos reunidos titulares y personal de los órganos internos de control municipales, de los organismos autónomos y de los poderes del Estado para llevar a cabo nuestra segunda reunión plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización 2023. Así, siendo las 10 horas con 11 minutos, damos formalmente inicio a esta segunda reunión plenaria 2023 del Sistema Estatal de Fiscalización. El Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, como órgano máximo de decisión, rige las acciones que deben realizarse por los integrantes del sistema en sus diferentes grupos de trabajo. Así, los integrantes del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización presiden esta sesión, a quienes me permitiré presentar. Está con nosotros el contador público Hugo Arturo Pérez Guzmán, en representación del maestro Javier Pérez Salazar, quien es el auditor superior del estado de Guanajuato. Se encuentra también con nosotros el maestro Francisco Santoyo, en representación del licenciado Arturo Godínez Serrano, quien es el secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Está con nosotros la contadora público Laura Elena Lara Rodríguez, titular del órgano interno de control del municipio de Celaya, así como el licenciado Pedro Pablo Cardona Maldonado, titular del órgano interno de control del municipio de Guanajuato. También le damos la bienvenida a la contador público Patricia Aguilar Gallardo, quien es titular del órgano interno de control del municipio de Irapuato. La licenciada Andrea Mejía Alvarado, titular del órgano interno de control del municipio de Victoria. El contador público Ángel Isidro Macías Barrón, quien es el titular del órgano interno de control del Poder Legislativo. El contador público César Olmos Ramírez, titular del órgano interno de control de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, así como también damos la bienvenida al doctor José Jafet Noriega Zamudio, titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato. Sean todas y todos muy bienvenidos. A continuación me voy a permitir dar lectura al orden del día correspondiente. En este acto protocolario tendremos unas palabras a cargo del maestro Francisco Santoyo, en representación del licenciado Arturo Godínez Serrano, secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas. También tendremos la participación del contador público Hugo Arturo Pérez Guzmán, quien es el secretario técnico de la Auditoría Superior, en representación del maestro Javier Pérez Salazar, nuestro auditor superior. Posteriormente será la proyección del video de avances del Programa Anual de Trabajo 2023. Posteriormente, la ponencia, la actuación de los órganos internos de control en el proceso electoral, a cargo de la maestra Sandra Liliana Prieto de León. Tendremos posteriormente la toma de la fotografía oficial con todos los asistentes y finalmente palabras de cierre por parte de las representaciones de la Auditoría Superior y de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. A continuación, me permito solicitar al maestro Francisco Santoyo, tenga bien, por favor, hacer uso del micrófono para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Por favor. Gracias. Buenos días a todas y todos. Buenos días, titulares y personal de los órganos internos de control municipales, de los organismos autónomos y de los poderes del Estado. Estamos reunidos para llevar a cabo nuestra segunda reunión plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización del ejercicio 2023. Saludo de manera especial a los contralores que, pues obviamente, contralores que se encuentran conectados, que hicieron el esfuerzo para estar aquí acompañándonos. Agradezco a todos los asistentes su participación derivada de la convocatoria realizada por la presidencia dual de este comité rector. Esta reunión tiene la finalidad de presentar los avances en el Plan Anual de Trabajo 2023 del Sistema Estatal de Fiscalización. Esto en continuidad a los avances presentados en la segunda reunión ordinaria 2023 del comité rector, desarrollada el 7 de agosto.
en la presente anualidad, dando así cumplimiento a las normas que regulan el funcionamiento del Sistema Estatal de Fiscalización. El día de hoy conoceremos los avances de los grupos de trabajo, así como la ponencia, la actuación de los órganos internos de control en el proceso electoral a cargo de la maestra Sandra Liliana Prieto de León, quien ya se encuentra conectada, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y presidenta del Consejo de Abogados de Guanajuato, Asociación Civil, a quien agradezco su participación en el marco de este evento. Muchas gracias, consejera, por el tiempo y por compartir su experiencia y también sus conocimientos para efectos de esta reunión. Antes de terminar mi mensaje, quiero agradecer y reconocer a las personas de los órganos internos de control municipales, de los organismos autónomos y de los poderes del Estado que integran los 6 grupos de trabajo. Estamos seguros de que las acciones programadas y derivadas de las estrategias y líneas de acción abonarán de manera sustantiva al objetivo del CEP, que son, pues, establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes de los mismos. Todos hacemos el sistema y todos coadyuvamos a un mejor sistema de fiscalización estatal. Y también, pues, bueno, obviamente, uno de los más importantes, que es la promoción e intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Entonces, de manera importante, agradecerles de manera especial a los integrantes de los grupos, porque obviamente sin ellos no podríamos estar presentando avances. De entrada, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, maestro. A continuación, me permito solicitar la participación del contador Hugo Arturo Pérez Guzmán, secretario técnico, quien en representación del maestro Javier Pérez Salazar nos brindará un mensaje. Por favor, contador. Muchas gracias, Pepe. Pues me da mucho gusto saludarlos a todos. Tengo la fortuna de conocer a varios de ustedes hace ya un buen tiempo y pues les quiero dar una cordial bienvenida a esta segunda reunión plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización, hoy en modalidad virtual. Gracias a todos los integrantes del Comité Rector y en general a todos los que conformamos el Sistema Estatal de Fiscalización por acompañarnos. Además, les comparto un cordial saludo también del maestro Javier Pérez Salazar, quien les ofrece una disculpa porque en esta ocasión no podrá acompañarnos por ajustes de agenda de último momento. Bueno, pues ya lo comentaba Paco, el propósito de la reunión de hoy es conocer y reconocer los logros obtenidos dentro del Plan Anual de Trabajo del 2023 de este sistema. Así también como para identificar aquellas actividades y líneas de acción que tenemos pendientes de concluir en el último sprint para este 2023, como se mencionaba en la sesión ordinaria del Comité Rector. Resulta importante reconocer el gran trabajo llevado a cabo por todos ustedes a través de cada uno de los grupos que conforman este sistema estatal de fiscalización. Grupos que han sabido sumar esfuerzos bajo un esquema de colaboración y coordinación para el logro de las metas planteadas, considerando también las cargas de trabajo, los contextos que ustedes tienen, y creo que hemos llevado a buen puerto las actividades para lograr las metas que nos planteamos al inicio del ejercicio. En esta ocasión también quiero agradecer al Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato por el apoyo para contar con la ponencia de la maestra Sandra Liliana Prieto de León con el tema la actuación de los órganos internos de control en el proceso electoral, tema que resulta muy importante abordar con toda oportunidad en miras de la época de elecciones próxima a llevarse a cabo. Muchas gracias, maestra, por su apoyo. Finalmente, les recuerdo que las puertas de la SEC están abiertas, siempre en un afán de trabajar en colaboración y en coordinación con un enfoque preventivo y de acompañamiento. Muestra de ello son los programas que tenemos abiertos que pueden consultar en el portal institucional y que siempre estaremos en un afán de mejora continua y sobre todo de mucha colaboración y coordinación con todos ustedes. Pues esperando que esta sea una jornada de mucho provecho para todos nosotros y que nos permita continuar trabajando en equipo en nuestro anual de trabajo. Gracias nuevamente y que sea un excelente día para todos. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, contador Hugo Arturo Pérez Guzmán. Y pues bueno, a continuación vamos a realizar la proyección del video que contiene los avances del Plan Anual del Trabajo
de este Sistema Estatal de Fiscalización 2023. Adelante con el video, por favor. No se escucha. Lo podemos reiniciar, por favor, con sonido, porque sí, no se está escuchando y creo que pues, es importante. Ahora sí la tecnología nos falló y no tiene palabra de honor. Espérame. Por favor, equipo de Secretaría Técnica de ASEC. A ver, escuchamos. Sí, lo estamos resolviendo. Les pedimos un poco de su paciencia, por favor. Está proyectando. En el Sistema Estatal de Fiscalización del Estado de Guanajuato, trabajamos para lograr más buenas prácticas. El 14 de julio, se lanzó la convocatoria para la inscripción de prácticas exitosas. La fecha límite para registrar propuestas de prácticas exitosas será hasta el 13 de octubre del 2023. El 1 de diciembre del 2023, se seleccionarán las prácticas exitosas ganadoras y se comunicarán los resultados finales el 8 de diciembre de 2023. Se difundirán los resultados de la convocatoria el 20 de diciembre del 2023. Más control interno. Con apoyo de la Auditoría Especial de Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se presentaron los resultados del estudio situacional de los sistemas de control interno y capacidades de los órganos internos de control de la Administración Pública Municipal, lo que nos permite conocer el estado actual de la implementación y adopción por parte de los sujetos de fiscalización en cuanto a alineamientos y normativa en materia de control interno. Con los resultados obtenidos en el estudio situacional de los sistemas de control interno y capacidades de los órganos internos de control de la Administración Pública Municipal, se perfila para el segundo semestre un seminario para habilitar competencias en la materia, entre los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización. Como parte de las actividades que se tienen trazadas en el Plan Anual de Trabajo, posterior al seminario daremos acompañamiento a los órganos de control a través de un esquema de seguimiento en red para la ejecución y monitoreo de las competencias antes señaladas. Más coordinación para la fiscalización. El 24 de mayo de 2023, se reunió personal de la Auditoría Superior del Estado y de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas para integrar estrategias globales de auditoría, con objeto de evitar la duplicidad y fomentar la potencialización de los alcances y resultados de revisión. Acompañamos a personal de la Contraloría Municipal del municipio de Ocampo para llevar a cabo la inspección física a la obra, construcción de domo en cancha de fútbol rápido y ampliación de gimnasio al aire libre en la unidad deportiva municipal, misma que forma parte de la muestra de la auditoría a la infraestructura pública municipal del periodo de enero a diciembre de 2022. Llevamos a cabo reuniones de trabajo con personal de los órganos internos de control de los municipios
municipios de Moroleón, Santiago Marabatío y Tierra Blanca, para compartir planeaciones de la auditoría a la revisión de la cuenta pública municipal del periodo de enero a diciembre de 2022, con la finalidad de fortalecer los trabajos de ejecución. Más normas, profesionalización y ética pública. Generamos un diagnóstico sobre la normativa existente en materia de procesos de auditoría a los integrantes del sistema. Recopilamos la normativa existente en materia de procesos de auditoría. Realizamos un benchmarking con órganos internos de control de otras entidades federativas respecto de la existencia de normativa en materia de proceso de auditoría. Elaboramos el anteproyecto de regulación del proceso de auditoría aplicable a los integrantes del sistema. Generamos un diagnóstico sobre el programa anual de capacitaciones de la SEC, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Elaboramos el programa anual de capacitación coordinado 2023. Difundimos el programa anual de capacitación coordinado a los integrantes del sistema. Aplicamos un diagnóstico sobre los resultados que han obtenido los integrantes del sistema, sobre las evaluaciones de las acciones específicas implementadas conforme al artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Compartimos la propuesta de campaña de difusión de los 15 principios constitucionales y legales que rigen al servicio público, establecidos en los lineamientos para la emisión del Código de Ética a los integrantes del grupo de trabajo. Próximas acciones. Obtener comentarios y sugerencias de los integrantes del sistema respecto del proyecto. Autorización del instrumento de regulación del proceso de auditoría por el Comité Rector. Difusión del instrumento realizado. Diagnóstico de datos del personal de los órganos internos de control. Informe sobre la participación y evaluaciones de los temas que se integraron en el programa anual de capacitación coordinado. Realizar campañas de difusión de los 15 principios constitucionales y legales que rigen al servicio público, establecidos en los lineamientos para la emisión del Código de Ética. Más responsabilidades administrativas y jurídico-consultivo. Generamos normas que regulan el funcionamiento del Sistema Estatal de Fiscalización. Proyecto 100% concluido. Generamos lineamientos de sustanciación. Creamos marcos referenciales del derecho disciplinario y de la fiscalización, con un avance del 90%. Lineamientos de resolución, con un avance del 90%. El 7 de agosto de 2023, se compartió al secretario técnico la actualización de las normas que regulan el funcionamiento del Sistema Estatal de Fiscalización, para el adecuado funcionamiento y participación de los integrantes del sistema, ello en cumplimiento al objetivo 1.1 del Plan Anual de Trabajo del Sistema, con la finalidad de que se someta a aprobación del Comité Rector. Objetivo 1.2. Se proporcionaron las diversas fuentes, criterios, disposiciones, resoluciones, circulares e interpretaciones emitidas por las diversas instancias que intervienen y tienen impacto en el derecho disciplinario y en la fiscalización de recursos públicos con que hasta ese momento se cuenten. 1.3. Se propuso el envío del proyecto de lineamientos de sustanciación de los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización, respecto de los actos emitidos por las autoridades sustanciadoras en los procedimientos de responsabilidades. 1.4. Se realizó el proyecto de resolución de lineamientos de los integrantes del sistema, respecto de los actos emitidos por las autoridades resolutoras en los procesos de responsabilidad administrativa. Más transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Realizamos el estudio comparativo en los informes bimestrales de los órganos internos de control municipales. Contamos con un avance del 70% en el proyecto del marco del informe de gestión o bimestral. Creamos un sitio web del Sistema Estatal de Fiscalización para versión pública. Por último, presentaremos el proyecto marco del informe bimestral de los órganos internos de control municipales. Cargaremos información en el sitio web del sistema en su versión pública y su difusión. Se comenzará el proyecto de denuncia ciudadana en los órganos internos de control, mostrando posibles plataformas, formatos y manuales. Sistema Estatal de Fiscalización, coordinar esfuerzos, compartiendo experiencias. Bueno, tienen ahí el video del informe. Y pues bueno, de acuerdo con lo dispuesto en el orden del día, tengo el placer de presentar a la maestra Sandra Liliana Prieto de León, quien es consejera electoral
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de quien me permito leer su semblanza curricular. Es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y presidenta del Colegio de Abogados de Guanajuato, AC, maestra en Derecho Procesal Judicial por la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con estudios concluidos en la maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la maestría en Justicia Constitucional y en la especialidad de Notario Público, ambas por la Universidad de Guanajuato. Realizó la especialización en técnicas de interpretación y motivación de las decisiones judiciales por la Universidad de Girona y la Universidad de Génova. Actualmente estudia el máster en Sistemas de Justicia y Racionalidad por la Universidad de Girona y la Universidad de Génova. En su vida profesional ha ocupado distintos cargos en el área de impartición de justicia. Fue oficial judicial en órganos jurisdiccionales penales de primera y segunda instancia y actuaria adscrita a un partido judicial en el estado de Guanajuato. En materia electoral, fue secretaria particular de la presidencia del Consejo General del IEG y luego secretaria asistente en la Secretaría del Consejo General y en la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral de esa institución. También fue abogada postulante en asuntos electorales, civiles, administrativos, familiares, penales, migratorios y amparo. Es profesora de las asignaturas de Derecho Electoral en la licenciatura de Ciencia Política del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, y de Sistemas Electorales en la licenciatura Gobernanza y Políticas Públicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle Bajío. Pues sin más, cedo el micrófono a la maestra Sandra Liliana Prieto de León para que aborde el tema, la actuación de los órganos internos de control en el proceso electoral. Maestra, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto poder estar en esta reunión y de igual manera, pues agradecer a nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues la invitación para que podamos estar participando con ustedes el día de hoy en esta plenaria. Agradecer y saludar, por supuesto, también al Auditor Superior del Estado y de igual forma al titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como pues a todas las personas que coadyuvan con ellos para la realización de esta actividad. Y particularmente quiero también saludar y agradecer la presencia de los titulares de los órganos internos de control de diferentes pues, entidades que se encuentran presentes el día de hoy. Y bueno, sin más, voy a dar inicio con la ponencia, la charla el día de hoy, que es por demás importante. Ustedes pueden ver la pantalla, nada más me indican si es así para poder continuar con la conversación. Sí, es correcto, sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, este es un material visual que traigo a efecto de hacer un tanto más precisa la información que voy a estarles compartiendo en un momento más. Y bueno, pues quiero comenzar con ustedes platicándoles en relación con el decreto de reforma constitucional del proceso del procedimiento legislativo que ocurrió hace algunos meses. Estimo, y antes de iniciar, digamos, formalmente con los temas que voy a revisar con ustedes, estimo necesario platicar con ustedes no solamente el tema a cuáles plazos fueron modificados a partir de esta reforma electoral local, sino también hacerles de su conocimiento cuáles fueron los aspectos más relevantes de este proceso de reforma electoral. ¿Por qué? Porque van de la mano justamente con los plazos que se modificaron. Entonces, pues es imprescindible que sepamos, sí, los plazos, pero también los grandes temas que se modificaron y a partir de ello, pues ustedes pueden contar con un panorama más amplio acerca de las disposiciones que fueron reformadas. Bueno, pues en ese sentido quiero platicarles algunos antecedentes. Quiero comentarles que durante todos estos meses anteriores, y me estoy refiriendo a la conclusión del proceso electoral,
el Instituto Electoral dispuso un programa de actividades con la intención de poder identificar aquellas áreas de oportunidad relacionadas con aquellos aspectos que era necesario mejorar para el siguiente proceso electoral, atender por haberse presentado alguna incidencia en la aplicación de las normas, pues cuando uno confecciona la norma, ustedes sabrán que pues lo hace de una forma, sí, con conocimiento previo, pero también con la intención de que puedan ser aplicadas y que no generen algún inconveniente, pues la realidad es que eso no siempre es así. Y por otro lado, pues atender aquellos aspectos que si bien no estaban regulados, pues era necesario también visualizarlos para que la legislatura electoral local los considerara y pudiera en todo caso generar aquellas disposiciones normativas a efecto de poder regular estas actividades, particularmente pues aquellas malas prácticas, ¿no?, que se llevan a cabo. Bueno, en esos meses previos que les digo llevamos a cabo esta actividad, pues realizamos todas este análisis en compañía de los partidos políticos y en compañía incluso de otras entidades en el estado de Guanajuato. Una vez que concluimos estos trabajos institucionales, los remitimos al Congreso del Estado de Guanajuato para su conocimiento y sobre todo pues para que su análisis y atención en todo caso por estimar, insisto, en que era lo pertinente. A la par, el propio Congreso del Estado también estuvo haciendo un análisis respecto de aquellas necesidades que identificaban en todas nuestras disposiciones normativas contenidas en la ley electoral local. Sin embargo, por cuestiones ya internas del propio Congreso, solamente se aprobaron algunas de estas reformas propuestas en lo que conocemos entonces como la reforma electoral del pasado 31 de mayo, que fue la fecha en que se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el decreto 205, por el cual pues se derogaron, adicionaron y reformaron diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. En ese orden de ideas, quiero comentarles que la reforma electoral más trascendente de este decreto, pues es por supuesto la modificación de la fecha de inicio del proceso electoral local. Anteriormente esta fecha estaba prevista, al igual que en la Ley General de la materia, para que el proceso electoral diera inicio la primera semana de septiembre. Era, digamos, del año previo de la elección, ¿no? Era la disposición que teníamos homologada con el proceso electoral federal y, en consecuencia, pues también el proceso electoral local iniciaba en esa fecha. Por lo general, buscábamos empatar que se diera inicio el mismo día y, bueno, en esos términos procedíamos. Ahora bien, con esta modificación que hace la legislatura local a la fecha de inicio del proceso electoral, se establece que inicie en la semana del 25 al 30 de noviembre del año previo a la elección. Prácticamente estamos hablando que inicia el proceso electoral entonces 2 meses y días, pues casi 3 meses de fecha, en fecha posterior, pues a que dará inicio el proceso electoral federal. Eso es pues muy importante que lo tengamos presente porque a partir de ahí se generan algunas otras modificaciones que como operadores de las normas jurídicas debemos de conocer y poner mucha atención, particularmente ustedes como vigilantes de la actuación de servidores públicos en los diferentes sitios en donde tienen competencia. Ahora bien, es también muy importante precisar, como seguramente estuvieron escuchando en medios de comunicación, que se tenía previsto que las y los legisladores llevaran a cabo al menos alguna otra reforma electoral local con la intención de poder considerar algunos otros aspectos que estaban pendientes de legislar, incluso algunos que el propio Instituto Electoral había propuesto, porque es importante precisar que muchas de las disposiciones que el día de hoy vamos a estar comentando son producto pues del trabajo institucional que llevó a cabo el IEF como tal y que pues era importante que se considerara, les decía, para poder contar pues con todas estas normas y operar el proceso electoral de una forma más eficiente, más adecuada. Sin embargo, muchas de las propuestas o de las iniciativas que habían presentado distintas fracciones parlamentarias pues no fueron como tal atendidas, no fueron analizadas ya, digamos, para su dictamen y en consecuencia pues ya no habrá una segunda reforma o alguna otra reforma en materia electoral
en donde esas disposiciones puedan ser aplicadas al siguiente proceso electoral. Y ello es así porque les decía que el proceso electoral local iniciará del 25 al 30 de noviembre del año previo a la elección, así se dispone en la ley electoral. Y hay una disposición de orden constitucional que se encuentra en el artículo 105, que dispone que las leyes electorales, tanto federales como locales, deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Y durante el propio proceso electoral, pues no puede haber modificaciones legales fundamentales. En consecuencia, quiero comentarles que haciendo un análisis respecto del periodo o el plazo válido en el que pueden llevarse a cabo estas modificaciones, este concluyó el pasado 31 de agosto, suponiendo sin conceder que la fecha de inicio del proceso electoral sea el próximo 25 de noviembre, el plazo concluyó el 26 de agosto, y si fuera el 30 de noviembre, el plazo concluyó el pasado 31 de agosto, porque el día de hoy, y debido a que el día de hoy es 4 de septiembre, entonces podemos concluir válidamente que ese plazo para hacer modificaciones a la ley electoral local ya concluyó, porque cualquier, digamos, reforma electoral que se atendiera por parte de la legislatura local en fecha posterior al 31 de agosto, pues estaría afectada de invalidez, ¿verdad? Válidamente cualquier fuerza política podría impugnarla y por ese solo hecho, pues esas disposiciones normativas deberían de ser declaradas inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la razón que ya les comento, ¿no? Porque fueron aprobadas fuera del plazo en ese permitido, pues, o autorizado en ese sentido, tanto por la propia Constitución como de la interpretación que ya en reiteradas ocasiones ha hecho la Corte respecto del plazo que tiene que mediar entre la fecha de inicio del proceso electoral y la fecha de promulgación y publicación de las reformas electorales, ya se trate, les decía, de materia federal o en el ámbito local. Por tanto, entonces, las normas con las que contamos para ser aplicadas al siguiente proceso electoral son las, digamos, confeccionadas y publicadas, pues, el pasado 31 de mayo en el periódico oficial y que entraron en vigor el pasado 1 de junio. Bueno, en relación de lo que les comento, si me apoya alguien, no veo, no avanza la presentación, no sé por qué sea. No sé si ya no tengo el control de la publicación, de la aplicación, perdón. La apoyamos desde aquí con la presentación. Muchas gracias, por favor. Adelante. Ya, listo, acá ya pude, ¿eh? Muchas gracias. Correcto, gracias. Ya, yo sé por qué estaba en la otra aplicación, disculpen, ¿eh? Ahí ya se va a alcanzar a ver mejor. Listo. Les decía entonces que a partir del análisis que realizamos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato respecto del decreto 205 del periódico oficial del Estado de Guanajuato, identificamos que se modificaron 13 grandes temas. El primero es la elección consecutiva, el segundo es el régimen de partidos políticos, el tercero son atribuciones y obligaciones del Consejo General, el cuarto es la oficial electoral, el quinto es las oficinas auxiliares, el sexto es la integración, instalación y funcionamiento de los consejos electorales, el séptimo son las precampañas y campañas, el octavo son el registro de candidaturas, noveno documentación electoral, décimo voto de las y los guanajuatenses residentes en el extranjero, el 11 es las candidaturas independientes, el 12 es el régimen sancionador electoral y el 13 son los medios de impugnación en materia electoral. Bueno, en relación con el primer tema, que es el de la elección consecutiva, bueno, pues es importante señalar que se incorporaron diferentes reglas generales para quienes pretendan esta elección consecutiva, las cuales se encuentran amparadas a lo dispuesto en los artículos 47 y 113 de la Constitución local. Actualmente, pues las diputaciones pueden ser electas de forma consecutiva mediante una fórmula distinta. Eso antes no estaba previsto.
Si el partido político que lo postuló perdió su registro, lo puede postular otro partido político, como será de su conocimiento. A la fecha actual, pues ya desaparecieron 3 partidos políticos que tenían su registro nacional y en consecuencia eso hace que aquellas personas que en todo caso hubieran ocupado pues este cargo y hubieran sido en todo caso postuladas por estos partidos políticos, pero ocupando el cargo, está en la posibilidad de que, o estuviera la posibilidad de que se postularan por otro de los partidos políticos. De igual manera, se establece ahora que personas que no sean militantes deben ser postuladas por el mismo partido o por alguno de los integrantes de la coalición, salvo que hayan renunciado antes de la mitad de su mandato. Ahora bien, tratándose de ayuntamientos, si el partido político que lo postuló perdió su registro, lo puede postular otro. Y de igual forma, si una persona suplente ejerció el cargo, se va a considerar para efectos de los límites establecidos en la elección consecutiva. Y finalmente, en este tema de la elección consecutiva, las candidaturas independientes pueden ser postuladas por la misma vía o por un partido político. Estos aspectos pues son por demás importantes, tratándose, por ejemplo, del órgano interno de control del propio Congreso del Estado, pues le dan seguimiento pues a todas este tipo de disposiciones aplicables a las diputaciones y, por supuesto, a los ayuntamientos y sus diferentes órganos internos de control, justamente por el ejercicio de los recursos públicos que tienen a su cargo, pues todas estas personas que ocupan los diferentes cargos de elección popular. Por otra parte, el segundo gran tema es la modificación al régimen de los partidos políticos. Y miren, la reforma electoral local modifica los sujetos que se encuentran impedidos para actuar como representantes de los partidos políticos nacionales y estatales ante los órganos del Instituto Electoral, así como las obligaciones que tienen estos institutos políticos. Estas nuevas disposiciones aplicables regulan que las y los magistrados y las y los secretarios del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato se encuentran impedidos para actuar como representantes de los partidos políticos nacionales y estatales. Podremos pensar, bueno, pues podría ser evidente, ¿no?, que existe esta prohibición para que funjan como representantes ante diferentes órganos las personas que ocupen todos estos cargos. Sí, pero bueno, pues ustedes saben que por un tema también de tipicidad, pues es importante asentarlo en la norma, ¿sí? Y se establece la obligación de permitir de que estos institutos políticos pues permitan las auditorías, bueno, porque nos enfrentábamos en otras ocasiones pues a diferentes situaciones en las que había oposición por parte de los partidos para que se llevaran estas actividades a cabo. El tercer gran tema de modificación a la ley electoral local es sobre las atribuciones y obligaciones del Consejo General. En relación a esta modificación, de forma concreta se establece que las remuneraciones del personal de este instituto, particularmente de integrantes del Consejo General, serán conforme al presupuesto anual y como pues ustedes conocen, al tratarse de este instituto de un organismo autónomo, pues es quien genera justamente este anteproyecto de presupuesto para someterlo a la aprobación del Congreso del Estado. Por otro lado, también se dispuso la creación de un sistema de oficialía de partes. Quiero comentarles que ese sistema ya existía con antelación a esta disposición normativa. Sin embargo, ahora pues estamos vinculados a crear una serie de disposiciones, sí, para su regulación, pero también a modificar la operatividad de esta oficialía de partes en aras de hacerlo pues más eficiente. Por otro lado, se establecen restricciones laborales al personal. ¿Qué dispone ahora la ley? Bueno, que el personal de este instituto no podrá tener otras actividades. Sí, es cierto. Sin embargo, se permite, por ejemplo, que tratándose de personas que tengan una licenciatura en Derecho podrán acudir pues a atender asuntos jurídicos de personas con las que tengan pues una filiación. Por otro lado, se modifica también, les decía, el plazo de instalación del Consejo General, así como de la comisión fusionada. Es una comisión que tenemos que se encarga pues, o se fusionan estas dos comisiones de cultura política y de organización electoral, por tratarse pues de las comisiones que tienen a su cargo pues una importante actividad del proceso electoral, porque se encargan justo pues de esa capacitación de los funcionarios electorales y de igual forma también
porque se encargan de del seguimiento, pues, en la producción del material y documentación electoral que se ocupa justo para la capacitación, sí, de funcionarios públicos, pero también para todo aquello relacionado, pues, con el día de la jornada electoral. Estamos hablando desde urnas, mamparas, boletas, entre otros muchos otros materiales. Y de igual forma, les decía, esta comisión se instala, pues, durante el mes de noviembre y en consecuencia, pues, empiezan con sus actividades. Por otro lado, les comento que también se eliminan las referencias a frentes y fusiones, que son, pues, modalidades de participación de actores políticos durante los procesos electorales, porque en realidad había una disposición en Guanajuato, pero no había, digamos, un asidero jurídico mayor, solamente una referencia aislada que se tenía, y bueno, pues en Guanajuato no se habían ocupado estas dos diferentes modalidades de participación, y en términos generales se dota de más atribuciones al Consejo General para el seguimiento del proceso electoral. Ahora bien, ya también hice precisión ante la fecha de inicio del proceso electoral. Corrijo nada más, la idea, la designación de quienes integran la Comisión de Capacitación y Organización Electoral se hace en el mes de octubre y su instalación se recorre de septiembre a diciembre. Y por otro lado, también se dan atribuciones al Consejo General, particularmente en el tema de partidos políticos, para determinar los topes de gastos de precampaña y campaña, así como para designar a quien sustituya a la Secretaría del Consejo General en los casos de que no pudiera asistir por alguna cuestión ya de fuerza mayor, y de igual manera se le da la atribución concretamente al Consejo General de recibir el informe del órgano interno del control de este instituto. Por otro lado, otro de los grandes aspectos que se modifican es sobre la oficialía electoral. Se establece entonces que ahora funcione a través de un sistema electrónico. Les comento de igual manera que la oficialía electoral del Instituto Electoral tiene más de 5 años funcionando a través de un sistema electrónico que, por supuesto, se ha ido perfeccionando, se ha ido modificando con base en las necesidades que se identifican por parte de operadores jurídicos y de la propia institución. Sin embargo, es importante señalar que sobre este aspecto, pues, aunque no existe un plazo concreto para la implementación de este sistema, les decía que ya está en operación. Otro de los grandes temas de esta reforma electoral es que se modifica la concepción que tenemos de los 15 órganos que colaboran o que dependen, pues, del Consejo General. Estos 15 órganos eran denominados las juntas ejecutivas regionales. Estas juntas ejecutivas regionales prácticamente existen en este instituto desde principios del año 2000, de esos años, pero no bajo la figura de juntas ejecutivas regionales, sino anteriormente eran conocidas como oficinas regionales. Estas oficinas regionales que se crearon en aquella época permitían operar a este instituto a lo largo y ancho del estado de Guanajuato con la finalidad de ser eso, o de fungir como ello, pues como un acercamiento, como un brazo de actuación por parte del Consejo General y poder llevar a cabo estas actividades de capacitación, de construcción de ciudadanía, de cultura cívica, a lo largo y ancho, pues les digo, del estado. Sin embargo, con la reforma electoral del 2014 cambian estas oficinas, que les digo, estas oficinas regionales, a denominarse ahora por parte de las y los legisladores locales como juntas ejecutivas regionales, y prácticamente venían haciendo las mismas actividades. Sin embargo, por decreto del Consejo General, en aquel momento se incorporan al Servicio Nacional Profesional Electoral, y eso hace, por supuesto, que fueran digamos, estas oficinas fueran reguladas en cuanto a su operación y en cuanto al cumplimiento de actividades por este sistema nacional que regula el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, con esta reforma electoral local del pasado 1 de junio, pues estas oficinas ahora son convertidas, estas juntas ejecutivas, a oficinas auxiliares. Se les da un tratamiento, por supuesto, de órganos administrativos como tal, y en ese entendido, pues, que dejan de formar parte, pues, del Servicio Profesional Electoral Nacional, y entonces vienen a sustituir estas oficinas auxiliares a las juntas ejecutivas regionales. Sin embargo, es importante precisarles que en los propios artículos transitorios de este decreto 205 se dispone que estas oficinas van a continuar integradas por el mismo personal del instituto,
y que será con base en la determinación que tome el Consejo General, en el que se les dotará de actividades concretas a través de una estrategia y el dictado, por supuesto, de medidas administrativas necesarias. Es decir, no hubo ningún despido y no se prevé que haya ningún despido del personal, porque únicamente se está trasladando o se está modificando pues su naturaleza jurídica, así como las actividades que habrán de desarrollar en particularmente pues los procesos electorales, pero también es importante precisar que estas oficinas son de carácter permanente y que tienen esa finalidad, ¿no?, de promover la cultura cívica en nuestro estado y coadyuvar en todas las tareas administrativas que en esas regiones realiza el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Por otro lado, otro de los grandes temas de modificación de esta ley electoral se encuentra la integración, instalación y funcionamientos de los consejos electorales. Quiero comentarles que se modificaron los plazos para la emisión de la convocatoria, de su instalación y de su funcionamiento. Actualmente, y es un tema bien importante que seguramente es de su interés, la persona que funja como secretaria del consejo debe tener conocimientos pues técnicos especializados, y es por ello que se requiere que tenga la licenciatura en Derecho, y será propuesto por quien presida el consejo de que se trate, atendiendo por supuesto los procedimientos de reclutamiento, selección e ingreso del instituto. Se elimina la atribución de registrar candidaturas de la elección de que se trate. Ya no veremos a los consejos electorales haciendo estos registros de candidaturas. Todo se concentrará en el Consejo General a través de las áreas técnicas de este instituto en el edificio central. Tradicionalmente así lo hacían los partidos políticos, únicamente se está recogiendo en la ley pues esta disposición, o digamos esto, lo que ocurría pues materialmente en los hechos, lo que nos permitirá pues tener un mejor control en relación con la documentación que se presenta durante estos procesos electorales. Y de igual manera se modifica la norma para que determinen el número de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. En ese sentido, como pueden observar en la gráfica o en la tabla pues que se pone en la diapositiva, antes esta emisión de la convocatoria se hacía la primera quincena de julio, actualmente se hizo en la primera quincena de agosto. Esa convocatoria como tal ya fue emitida, está ahorita atendiéndose la revisión de la documentación de las personas que se registraron, cuya convocatoria de atención pues de registro venció el pasado 1 de septiembre, y el día de hoy y mañana se continúa por parte del área técnica de este instituto con la revisión de la documentación para revisar si preliminarmente dos cosas: aportaron lo que tenían que aportar estas personas aspirantes, y dos, me refiero en cuanto a documentación, pues, y dos, si cumplen con los requisitos legales y constitucionales de manera preliminar. Por otro lado, se prevé que actualmente los consejos electorales se instalen en la última semana de diciembre del año previo a la elección, y en ese orden de ideas, pues estos consejos se instalaban pues con la ley, con las disposiciones normativas anteriores, a más tardar el 15 de octubre del año previo a la elección. Como pueden darse cuenta, pues todo el proceso de integración de los consejos electorales se inicia fuera del proceso electoral, fuera de la fecha de inicio del proceso electoral, pero concluye una vez que ha dado inicio el proceso electoral en cualquiera de los dos supuestos. Y ello es muy importante porque a partir de ahí pues empiezan las actividades. Una vez que se instalan los consejos electorales, se instalan estos consejos en los diferentes distritos, 22 distritos del estado, y municipios, 46, como es de su conocimiento. En ese sentido, ¿qué actividad les puede interesar a ustedes vigilar por parte de los servidores públicos? Pues justamente que atiendan con diligencia y en el horario hábil y establecido para ello, pues sus actividades laborales. Dado que el Consejo General ha dispuesto, por conducto de las áreas técnicas, que los consejos electorales, pues generalmente estén sesionando en horarios hábiles. Creo que ese es un punto a considerar por parte de ustedes en este pues, análisis que hacen en relación con este tema. Otro de los grandes aspectos que se modificaron en la ley electoral son los conceptos de actos anticipados de precampaña y campaña. Ahora hay una incorporación, compañeras y compañeros, en donde se establece como una modalidad para llevar a cabo estos actos, el virtual, el espacio virtual. La ley electoral no define qué se trata de virtual, y creo que ahí vamos a tener justo que echar mano, pues, de otras disposiciones, de otras acepciones de este concepto, justo para hacer la interpretación correspondiente en cada caso aplicable. De eso no abundaré en el día de hoy.
En otro aspecto sobre este gran tema de precampañas y campañas electorales es que se modifica el plazo para que los partidos comuniquen al Consejo General la manera en que llevarán a cabo sus procesos internos. ¿En qué sentido se modifica? En que ya no hay un plazo, ya no existe una obligación de que los partidos políticos comuniquen ese inicio pues, de sus procesos internos, sino que solamente habrán de comunicar que lo llevaron a cabo, ¿no? Eso es, digamos, la disposición o la obligación que tienen los partidos políticos. Por otro lado, otra modificación importante es que se establece la obligación de evitar expresiones de discriminación en la propaganda política que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. También se regula la prohibición de fijar propaganda electoral al exterior de los edificios públicos y se posibilita que ésta se coloque en equipamiento urbano. Aquí quiero hacer una precisión. La ley electoral anteriormente solamente preveía que estaba prohibido fijar esta propaganda al interior de los edificios públicos. Ahora la disposición abarca también al exterior de edificios públicos y también anteriormente existía una obligación tajante de no fijar esta propaganda en el equipamiento urbano, de cualquier orden pues, pero equipamiento urbano. Sin embargo, criterios de Sala Superior han dispuesto que se podrá fijar siempre y cuando no invisibilice o imposibilite este uso para el que fueron creados, ¿no? Entonces, también eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hizo la legislatura local fue adecuar estas normas con base ya en criterios establecidos por parte de la Sala Superior, que es nuestro máximo órgano jurisdiccional electoral, en ese sentido. También se regula que además del propietario poseedor de un inmueble, que además del propietario también el poseedor puede otorgar su consentimiento para la colocación de la propaganda electoral. En estos casos concretos, pues habrá de probarse, ¿no? En cada caso concreto. Y finalmente se ajusta el plazo para determinar el tope de gastos de precampaña. ¿Hacia dónde? Bueno, pues hacia el mes de noviembre, ¿sí? Es donde queda fijado el tema en concreto. Ya para ir cerrando, les comento también que en razón de lo anterior, recapitulando nada más, en relación con la comunicación de sus procesos internos, antes los partidos políticos tenían la obligación de comunicar todas las fechas y etapas de su proceso interno del 1 al 7 de septiembre, que era justo las fechas establecidas también para el proceso electoral. Sin embargo, por cuestiones pues, estrictamente de orden político, los partidos políticos en el último proceso electoral pues no pudieron comunicar estas fechas porque pues no había que hacer trabajos internos, de manera tal que al día de hoy, les decía, solamente los partidos políticos tienen la obligación de informar que, pues que se van a llevar a cabo, ¿no? Estos procesos electorales internos, sin que exista, por ejemplo, la necesidad de comunicar las etapas concretas en que se llevarán a cabo estos procesos internos, sino que solamente deberán hacerlo dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación, sin una fecha, insisto, determinada en la que deban de llevar a cabo, ni tampoco las etapas concretas que deben de realizar. ¿Por qué? Porque tendrán que hacerlo conforme su normativa interna. Y la otra actividad que les decía que se modifica es la del tope de gastos de precampaña. Anteriormente lo determinábamos en el mes de septiembre del año previo a la elección y actualmente en el mes de noviembre del año previo a la elección. Sobre el registro de candidaturas, les mencionaba que el Consejo General es el único órgano competente para recibir y resolver las solicitudes del registro de candidaturas. Se incorpora un sistema electrónico en línea para tal actividad. Se modifican los plazos de registro de todos estos registros de candidaturas y de igual manera una de las más importantes titulares de órganos internos de control es que en virtud de que en anteriores procesos electorales no se compartía la información o no se compartían las constancias de residencia con los elementos que debían de considerarse en materia electoral, bueno, pues en la Sala Superior y otros órganos electorales que determinaron pues hacer esta modificación y que entonces ahora la credencial para votar también podría ser las veces de constancia de residencia. Por supuesto, se tiene que acompañar de otros elementos de prueba en el caso de que alguien quiera contravenir pues la residencia de alguna persona en particular, pero afortunadamente para partidos políticos y candidaturas
que iban a participar en proceso electoral ya está esta disposición concreta. Y de igual manera se establece como obligación que el IEF publique en el periódico oficial la lista de las personas que resultaron electas. En relación con lo que les interesa a ustedes de forma concreta sobre el periodo del registro de candidaturas, pueden también ver en pantalla que anteriormente el periodo del registro de las candidaturas, de las, como tal, las candidaturas en el Estado, antes de la reforma para la gubernatura era del 18 al 24 de febrero, actualmente es del 14 al 21 de febrero, de diputaciones por el principio de mayoría relativa del 4 al 10 de abril, ahora es del 30 de marzo al 5 de abril, para ayuntamientos es del 20 al 26 de marzo y ahora es del 15 al 21 de marzo. Por lo que respecta al registro de diputaciones por el principio de representación proporcional, permanece del 11 al 17 de abril. Quiero comentarles que estos plazos de la reforma pues son importantes. ¿Por qué? Porque al 10º día de la fecha que concluye el periodo del registro de candidaturas, pues hay un pronunciamiento por parte del Consejo General respecto de las disposiciones que son, digamos, de las candidaturas Perdón, maestra, que son susceptibles, perdón. Se congeló la pantalla, no se está visualizando la lámina que está mencionando. Ah, discúlpenme, ¿ya está? No. ¿Se ve que estoy moviéndolas? No, no se ve. Híjole, a ver, denme oportunidad un En los momentito. registros de las fechas es muy importante esa información. Sí. ¿Ya se vio que estoy cambiando la pantalla? Ahora sí. Ahora le voy a cambiar a PDF mejor, ¿no? Ya casi vamos terminando. Aquí está, listo. Sí la alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, ahora sí, maestra. Bien, voy nada más en ese mismo hilo. Les decía entonces, en la tercera columna de esta tabla pueden ver cuál es el periodo con la reforma. Lo que debemos saber y tener bien presente es que al 10º día de la conclusión de ese periodo, es decir, al 21 de febrero, al 5 de abril, al 21 de marzo y al 17 de abril, al 10º día hay un pronunciamiento forzosamente por parte del Consejo General de cuáles son las candidaturas procedentes, cuáles sí se registran por cumplir con todos los requisitos. Y al día siguiente de ese 10º día inician el proceso electoral como tal, ¿no? En ese sentido, pues deben de tenerlo pues muy presente, ¿sí? De todas formas, estas diapositivas, este material se los voy a dejar a la Secretaría Técnica con la intención de que ustedes puedan, pues ahora sí que consultarlo, ¿no? Con posterioridad y sepan cuáles son las disposiciones aplicables. Muy bien. Otro gran tema es sobre la documentación electoral. Con este tema, pues concretamente les comparto que se hacen cambios en la denominación de diversas actas que se utilizan para el desarrollo de la jornada electoral y se sustituye el documento concerniente al escrito de protesta, ahora se llama escrito de incidentes. También cambian las denominaciones relacionadas con la documentación electoral a utilizar durante el desarrollo de la votación, como son el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, el acta de la jornada electoral, la de escrutinio y cómputos de votos de electores residentes en el extranjero para la elección de la gubernatura, y se cambian pues así nada más, tal cual por acta correspondiente. Ya ven que estos temas siempre fallan, la tecnología nos falla luego, pero denme un segundo para cambiar la diapositiva y avanzar. Bueno, en relación con el voto de las y los guanajuatenses residentes en el extranjero, se incorpora una opción para el voto de estas personas a través de la vía postal. Se regula que la solicitud de su inscripción en la lista nominal se realice por la persona interesada y se adiciona un párrafo para precisar que la lista de votantes se va a integrar únicamente por quienes cumplan el artículo 277 de la ley electoral local, a que se hace referencia pues a quienes tienen este carácter pues de ciudadanos residentes en el extranjero. Por otro lado, en cuanto a las candidaturas independientes, ya voy cerrando, se modifican los plazos para la emisión de la convocatoria y la obtención del apoyo de la ciudadanía. Esto ya se emitió, esta convocatoria ya fue emitida en meses anteriores. Se recorre el periodo para quienes aspiren a la elección consecutiva por la vía independiente para que realicen la comunicación a la Secretaría Ejecutiva. Se reduce el plazo para la presentación de cédulas físicas y se ajusta la fecha de corte para determinar el porcentaje de apoyo de la ciudadanía. Se ajusta la denominación del área del INE que realiza la fiscalización de los recursos que recibe y se precisa lo relativo al funcionamiento público y privado
En ese sentido, quiero comentarles que pues ahí hubo necesidad de hacer esta precisión. ¿Cuál fue la precisión? Pues que a las candidaturas independientes se les iba a dar tratamiento de partidos políticos de nueva creación. Esa es la disposición concreta. Y de igual forma quiero comentarles que en cuanto al financiamiento para sus campañas electorales, pues a todas las candidaturas independientes que logren obtener ese registro, ese carácter pues de candidatura independiente, se les va a dar esa porción que les corresponde del financiamiento público para campañas electorales en conjunto. Es decir, pues no se les da un trato igualitario a partidos políticos, ¿no? Entonces, en relación con lo que nos ocupa, están en la pantalla los plazos que fueron modificados, cómo están antes, cómo están ahora, cada una de las actividades que se habrán de realizar. En cuanto a la emisión de la convocatoria, actualmente se hace a más tardar el 30 de noviembre del año de la elección. La obtención de apoyo de la ciudadanía es conforme a los plazos que determina el Consejo General en la propia convocatoria. La fecha de corte para determinar el 3% del apoyo ciudadano se hace al día 30 de septiembre del año previo de la elección. Es decir, todavía falta para hacer obtener pues este dato. De igual manera, la presentación del aviso de intención para ser candidato o candidata independiente ante la Secretaría Ejecutiva de este instituto también se hace conforme a los plazos establecidos en la convocatoria, y la presentación de las cédulas físicas cambia de 10 días naturales a 3 días naturales posteriores al vencimiento del plazo. En cuanto al régimen sancionador electoral, se establece como infracción grave de los partidos políticos las relacionadas con violencia política en razón de género, y se determina que para la individualización de sanciones se considerará el monto del financiamiento público a que tenga derecho el partido político sancionado. En cuanto a los medios de impugnación, esto es bien importante porque se deroga todo lo establecido en relación con el recurso de revocación. Ya el Consejo General no va a tramitar ningún recurso, ni tampoco resolverá ningún recurso en sede administrativa, pues, y cualquier acto que emita el Consejo General es susceptible de ser impugnado a través del medio conocido como recurso de revisión, que es competencia del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Hay también modificaciones, permítanme. Y bueno, esas son, digamos, los 13 grandes temas de modificación de las normas electorales. Y finalmente, también me comentaron que era para ustedes, como titulares de órganos internos de control, pues conocer cuál es la diferencia entre delitos electorales e infracciones electorales. Y bueno, en ese sentido, quiero comentarles también, como ustedes pues son profesionales en temas de derecho disciplinario y de derecho administrativo sancionador, no quiero pues abundar demasiado en ello, simplemente hacer precisiones bien concretas. Como es de su conocimiento, ¿por qué una conducta puede ser investigada y sancionada en diferentes ámbitos? Pues concretamente porque de conformidad con el análisis que hagan las y los legisladores, determinen que conforme a este tipo de faltas o conforme a este tipo de violaciones, pues a los bienes jurídicos tutelados, algunos son de tal relevancia que se distinguen algunos por tratarse de delitos y a otros se les da el carácter estrictamente de infracciones. Sin embargo, tratándose de la materia electoral, nos encontramos, a diferencia de otros ámbitos, que estas conductas pueden ser sancionadas o pueden ser incluso pues investigadas y sancionadas por tratárselas como delitos, como infracciones estrictamente administrativas y como infracciones electorales. Y cada una de ellas se distingue por los diferentes ámbitos de protección que así ha determinado la legislatura correspondiente. Por supuesto, ustedes saben que el régimen de infracciones administrativas atiende justamente a la actuación de servidores públicos. En tratándose de infracciones electorales, este tipo de ámbito se rige con la intención de generar equidad en la contienda electoral, de eso se trata, y de igual forma los delitos electorales, justamente porque lo que se trata es de que, y esa es la política criminal pues dispuesta, que aquellas personas que cometen este tipo de actividades o de conductas pues que son de especial importancia por parte de las y los legisladores puedan ser sancionadas en ese sentido. Saben que las, digamos, disposiciones más, que pueden ser sancionados, pues, las actividades a través de delitos electorales, pues, es incluso con la
privación de la libertad, en tratándose de infracciones administrativas e infracciones electorales, pues son de otra índole, que van más bien de multas o las más graves, ¿no? Que son las destituciones, las suspensiones o inhabilitaciones, ¿no? Quiero comentarles que también ya es de explorado derecho que el hecho de que una conducta pudiera ser sancionada por los diferentes ámbitos a los que hago referencia no significa que haya una violación al principio non bis in idem, ¿verdad? Simple y sencillamente los ámbitos en los que los legisladores han buscado que este tipo de disposiciones sean reguladas y sancionadas, pues tienen sus diferentes ámbitos de aplicación. Por eso es bien importante que estas conductas, particularmente que realizan servidores públicos municipales, estatales, federales, de organismos autónomos, porque también se dan casos concretos, sean muy cuidadosos, particularmente con el uso de recursos públicos cuando los ponen a servicio de un partido político o de una candidatura concreta para procesos electorales, porque pudieran con esa sola conducta estar incurriendo en una falta en estos tres, pues, diferentes ámbitos de aplicación de las normas. Por tanto, considero que es por demás fundamental que haya una auténtica, pues, política y una estrategia, por supuesto, en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que podamos estar atendiendo este tema concreto y podamos en el proceso electoral, pues, estar, ya nos está compartiendo, ¿verdad? Podamos estar, ya he concluido, voy terminando, para que podamos estar todos en consonancia con lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer, e incluso cómo debemos actuar como funcionariado público en todas estas etapas del proceso electoral, porque pues implica que seamos muy cuidadosos, sí, con nuestra actuación, pero también con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Yo quiero compartirles que a pesar de que existe en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, y a pesar de que existe una Ley General de Delitos Electorales, todavía nos enfrentamos a que en proceso electoral, compañeras, compañeros, existe una gran cantidad de diferentes procedimientos sancionadores por lo que es estrictamente a la función electoral, pues, en donde son denunciados servidores públicos por el uso de recursos públicos, pero también saben por qué particularmente, porque de acuerdo a propios criterios de los órganos jurisdiccionales electorales, que ya también hay una línea jurisprudencial muy concreta en ese sentido, ya muy establecida de años y años atrás, que se va siguiendo, pues, y que van reiterando todos estos criterios, pues, atendiendo, fíjense, a la naturaleza de la actividad del servidor público y atendiendo, por supuesto, a disposiciones concretas en relación a aquellas actividades que tienen bajo su cargo, pues es dable si un servidor público puede o no participar incluso en actos de campaña, particularmente incluso fuera de su horario laboral, fines de semana, días festivos, vacaciones, y no crean, porque a veces nos quedamos con esa idea de que bastará solamente con pedir mi periodo vacacional o bastará pedir permiso o no recibir la remuneración del día en que estoy faltando a un acto concreto. Eso es suficiente como para que se estime que yo no estoy violando el principio de equidad en la contienda electoral, particularmente pues la aplicación de recursos públicos. A pesar de ello, a pesar de que pudieran estar en cualquiera de estos supuestos, atendiendo a la naturaleza de la actividad que realiza esa servidora o ese servidor público, es susceptible de estarse violentando las normas electorales. Entonces, es muy importante, ojalá que esta sea pues la primera ya de las actividades que tenemos formalmente con ustedes como titulares de estos órganos internos de control, para que en los subsecuentes meses podamos como Instituto Electoral estarles compartiendo cuáles son esas líneas jurisprudenciales respecto de la asistencia particularmente de servidores públicos a todos estos actos de campaña, ¿no? Todos tenemos derecho a manifestar nuestra digamos, filiación política, nuestra afiliación partidista, todos tenemos derecho a expresarnos, son derechos constitucionalmente protegidos, tanto el de expresión como el de afiliación política. Sin embargo, por el especial carácter que tenemos quienes ocupamos un cargo público, quienes estamos en el servicio público, debemos de generar que nuestra actuación
se apegue justamente a estos principios constitucionales de equidad en la contienda electoral y de imparcialidad sobre todo, ¿no? Entonces, eso creo que será muy recomendable que pudiéramos estar teniendo estos espacios con ustedes para poder compartir toda esta información. En términos generales, son los temas que quería compartir con ustedes. Yo les quiero agradecer la generosidad de su tiempo por haberse quedado a escuchar a la de la voz, pero de igual forma agradezco encarecidamente a la Secretaría Técnica y a las autoridades convocantes a esta plenaria el que me hayan dado la generosidad de estos minutos más que me he robado para poderles transmitir esta información. Muchísimas gracias y estaré atenta a cualquier comentario en caso de ser necesario. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias por su valiosa intervención. Para ello me voy a permitir, a nombre del Sistema Estatal de Fiscalización, otorgarle el reconocimiento a la maestra Sandra Liliana Prieto de León, consejera electoral del Instituto Electoral de Guanajuato, por su conferencia Actuación de los órganos internos de control en el proceso electoral. Guanajuato, 4 de septiembre de 2023, y firman los representantes de la presidencia dual, el licenciado Godínez Serrano, secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y el maestro Javier Pérez Salazar, auditor superior del Estado. Pues bien, dicho lo anterior, me voy a permitir, por favor, solicitar a todos y todas las presentes tengan a bien encender su cámara para la toma de la fotografía grupal, por favor. Listo, muchísimas gracias. Pues bien, para dar cierre a esta sesión, invitamos a las representaciones de la presidencia dual para que nos dirijan unas palabras, y me permito, por favor, ceder el uso del micrófono al maestro Francisco Santoyo García, en representación de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Maestro, por favor, con un mensaje de cierre. Gracias. Agradecer, maestra, por su tiempo, por compartirnos lo que es su experiencia y todas estas informaciones que son muy importantes para los que trabajamos en los órganos internos de control. Hemos recorrido el estado con diferentes titulares de contralorías municipales y nos manifestaban la importancia del tema, porque pues al fin de cuentas todos estamos en diferentes trincheras, pero cuidando el buen uso de los recursos. Agradecerles a todos su participación y reciban saludos por parte del licenciado Arturo Godínez Serrano, que pues bueno, está al pendiente de la reunión. Sin embargo, pues bueno, por cuestiones de agenda no pudo incorporarse, pero estamos atentos a sus dudas, a lo que viene y coincidir en los diferentes mecanismos de seguimiento del sistema. Agradecerles y buenos días y una excelente semana para todos. Muchísimas gracias. Antes de ceder el uso de la voz al contador Hugo Arturo Pérez Guzmán, veo que tiene levantada la mano el contador Ángel Isidro Macías. No sé si tenga alguna intervención. Sí, no sé si puedo hacer una pregunta, licenciado. Discúlpeme, se me bloqueó mi máquina y no la pude hacer en tiempo. Si hubiera tiempo, derivado de la acción de inconstitucionalidad que se presentó por parte del grupo de Morena hacia esa ley. Entonces, no sé si puede hacer esa pregunta y otra del inicio de la veda electoral. Discúlpenme el momento. Le ofrezco una disculpa en especial al licenciado de la Secretaría de Transparencia. ¿Doy rápida respuesta? ¿Sí? Sí, por favor. Sí. Muchas gracias. Sí, perdón, era a ver si me permitía hacer la pregunta. La pregunta es en relación, el grupo Morena impugnó con una acción de inconstitucionalidad contra el procedimiento que dio origen a esta ley y también impugnó algunos artículos de la misma. Mi pregunta específica es, ya se cerró la instrucción por parte de la Corte. Estamos a días de que emitan la sentencia. En caso de que se otorgue la resolución en contra, ¿cómo nos va a afectar
En este momento, en los tiempos anteriores, iniciaba del 1 al 7, ya estamos en este momento, hoy día 4, ya estamos dentro de ese término. Primera pregunta, ¿cómo nos afectaría? ¿Cómo visualiza el instituto en caso de que la Corte emita o resuelva en contra de esta ley? ¿Cómo afectaría al proceso electoral en el estado de Guanajuato? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuándo inicia la veda electoral para efectos del proceso electoral del próximo año? Muchas gracias y nuevamente les ofrezco una disculpa por no haberlo hecho en tiempo. Bien, rapidísimo doy respuesta por los tiempos. El primero de ellos, ¿cuándo inicia la veda electoral? Les decía, tal cual, licenciado, al 10º día hacemos un pronunciamiento y concretamente la fecha es el 3 de marzo, ¿sí? Porque inicia al inicio, valga la redundancia, de la primera campaña electoral que se autoriza, ¿sí? Tal cual esa es la fecha como tal determinante, ¿sí? Y por otro lado, concretamente también, pues, quiero hacer referencia a un tema, pues sí, es por demás complejo. No lo comenté y efectivamente este decreto 205 está impugnado por parte del grupo parlamentario de Morena en el estado de Guanajuato. Quiero comentarles que al día de hoy, bueno, el proceso electoral debió de haber iniciado de conformidad con la ley electoral anterior de la primera semana de septiembre, ¿no? Tradicionalmente, pues, se entiende que es la primera semana calendario, pues, de este mes. En ese sentido, quiero precisar un dato. No, obviamente que no soy la persona responsable de resolver este medio de control constitucional que se promovió, ¿verdad? Pero voy a hacer referencia a los criterios anteriores sobre la materia y concretamente le comento que cuando se ha estado o nos hemos encontrado en un estado de cosas a nivel nacional como del que se trata, suponiendo sin conceder que la Corte decretara que este decreto de reforma constitucional, de reforma legal fuera inconstitucional, fuera inválido, pues, como tal, lo que se decreta es la reviviscencia de las normas electorales anteriores cuando estamos fuera del inicio del proceso electoral, ¿sí? En muchos casos, cuando los tiempos no dan, licenciado, lo que hacen es decir, bueno, en virtud de que los tiempos no nos dan, ¿qué se va a hacer? Aplicar este decreto por esta ocasión nada más, ¿sí? Porque por los plazos, licenciada. Sin embargo, se le instruye al Congreso del Estado para que atienda lo que ya dijimos, concretamente que es inválido en su ley, que quede sin efectos y que se pronuncie ¿para qué? Para que regule adecuadamente para el siguiente proceso electoral. Entonces nos podemos encontrar en el supuesto concreto que le digo, con base nada más en lo histórico, ¿no? Este asunto de diferentes disposiciones que han sido declaradas inválidas por la Corte en materia electoral, pues en otras entidades federativas es lo que nos ha traído. Puede darse esta figura de la reviviscencia de la norma en los términos que le estoy comentando, pues, o bien puede generarse únicamente, reviviscencia quiere decir otra vez, ¿no? Que cuando el tiempo es suficiente, vuelve a cobrar, hagan de cuenta vida, las disposiciones que estaban vigentes antes del decreto de reforma de que se trata, el que fue declarado inválido. Cuando los tiempos no nos dan, como en el caso concreto que debió de haber iniciado el proceso electoral, es susceptible que el pronunciamiento de la Corte, en caso de estimar que fuera inválido este procedimiento, pues, legislativo, pues determinara que las normas que se publicaron en el decreto 205, son aplicables para este proceso electoral, pero se le instruye al Congreso del Estado para que atienda lo que tenga que atender en relación con lo que se haya declarado inválido para el siguiente proceso electoral. Le digo, eso ya es de explorado criterio jurisdiccional por parte de la Corte. Pudiera adoptarse cualquiera de estas dos medidas, pero habrá de que determinarse qué de todas estas disposiciones fueron declaradas inválidas. Y aquí nada más hago una precisión para quien le interese el tema, ¿verdad? Porque siempre hay personas que les interesa el tema electoral. La Sala Superior de la Corte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio una opinión técnica en relación con este tema concreto y lo divide en dos. El primero es en relación al procedimiento legislativo, que le dice prácticamente a la Corte,
yo no voy a opinar en relación con el procedimiento legislativo porque eso es de tu competencia, ¿no? No es un tema estrictamente electoral. Y en razón de eso, pues lo que te digo es, tú revisa con base en tus criterios si en Guanajuato se cumplió o no se cumplió con el procedimiento legislativo con base en su ley orgánica del Congreso del Estado y disposiciones aplicables. Y por otro lado, en relación con el resto de disposiciones, en esta opinión que emite la Sala Superior, solamente el licenciado decreta como susceptibles de ser declaradas inválidas 2 disposiciones. La primera era la que les decía sobre temas estrictamente de supervisores electorales. Les decía que modificaba reglas la reforma electoral y bueno, ¿qué determina diciendo la Sala Superior? Esta disposición concreta es inválida porque esto es del ámbito pues o de la esfera de las y los legisladores federales porque es un tema que está dispuesto así en la Constitución. Y el otro tema que es susceptible en todo caso de declararse inválido y habrá que verse es la conversión de juntas ejecutivas regionales en oficinas regionales, concretamente porque estima en esta opinión técnica la Sala Superior que no es dable que en la propia ley nada más se le dé como una facultad reglamentaria al IEF para que determine cuáles son las funciones que va a realizar estas oficinas auxiliares, lo cual también es susceptible de revisarse, porque es como si fuera, yo le daría el tratamiento, ¿no? Muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, con la presidencia, la gubernatura, donde se les dan estas facultades para que pues ellos mismos señalen qué tipo de actividades desarrollarán órganos desconcentrados, solamente por tener un similar, ¿no? Entonces habrá que ver si efectivamente estas 2 disposiciones son declaradas inválidas o en su caso el procedimiento legislativo en los términos que ya comenté. Espero haber dado respuesta a la inquietud. Gracias. Gracias. Nuevamente una disculpa. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues a continuación me permito solicitarle al secretario técnico de esta Auditoría Superior, al contador público Hugo Arturo Pérez Guzmán, en representación del Auditor Superior, nos comparta, por favor, un mensaje de cierre. Maestra Sandra Liliana Prieto de León, muchas gracias por su valiosa aportación al trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización, el cual seguramente será plenamente aprovechado en las labores de los órganos internos de control en el Estado. Y esperando también que se abra así un canal de comunicación para este relevante tema entre los órganos internos de control y el propio instituto. De verdad, muchas gracias. Muy oportunas las preguntas del contador Isidro Macías, fuera de tiempo, pero muy oportunas, que ampliaron más la información sobre este tema. La verdad, importantes y me queda más claro algunas fechas, como él señalaba en una de sus participaciones. Bueno, pues convencido estoy de que estos ejercicios de revisión son necesarios y convenientes porque nos permiten reconocer con satisfacción los avances en el trabajo que llevamos a cabo en el sistema. Y también pues para repasar los pendientes y así poder generar las acciones, compromisos o ajustes para su cumplimiento. Nuevamente, gracias a todos por su esfuerzo. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. Pues es que siendo las 11 horas con 33 minutos, damos por concluida esta segunda sesión plenaria 2023 del Sistema Estatal de Fiscalización. Agradecemos a todas y a todos los presentes por su asistencia. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Gracias, buenos días. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente buenos días. Buen día. Gracias, buen día a todos. Buen día, hasta luego. Hasta luego, saludos.